Entonces estamos en una nueva era, pero sobre todo en una nueva era de luz. De manera que hoy, imagínense haciendo buen uso de la tecnología, porque también es la era de la tecnología, eso nos ayuda, porque no necesitamos ir al centro de la ciudad, no necesitamos ir pues a un lugar físico, ¿no? Y menos en la noche, ¿no? Exponiéndose al peligro, etcétera, etcétera. Hoy podemos comunicarnos en línea, ¿no? Online, virtualmente, y de esta forma tener estos estudios, ¿verdad? Entonces, eso es una ventaja de estos tiempos, pero más que todo la era de luz se refiere al hecho de que ya el ser humano se está interesando por conocerse más allá del cuerpo físico, más allá pues de lo ordinario, de lo común que la gente, entre comillas, dice que se conoce, pero en realidad tampoco se conoce porque no sabemos muchas veces cómo funciona el cuerpo y aceptamos todo lo que el sistema nos vende, incluyendo medicinas, incluyendo vacunas, etcétera, etcétera, cuando no son imprescindibles. Entonces, era de luz quiere decir, sobre todo quiere decir de que ya queremos conocer nuestra alma, nuestro ser, nuestra conciencia, el ser que somos, el espíritu encarnado que somos, ya queremos comprender eso. Por eso estamos en una era de luz y obviamente el conocimiento espiritual abunda. De hecho, estamos en la era del conocimiento porque eso es también la era del conocimiento, la era de la ciencia, la era de la tecnología, pero claro, tenemos que discernir y de alguna forma tenemos que filtrar y darnos cuenta qué es lo que realmente uno requiere para su proceso de superación interior, de evolución como almas o espíritus encarnados. Entonces la nueva era se le ha dado muchos nombres. Era de Acuario, astrológicamente hablando. Ahora, metafísicamente hablando, es la era del séptimo rayo, que es el rayo violeta. Por eso hoy se habla mucho de la llama violeta. También está muy activo en este momento el rayo azul. O sea, el séptimo rayo y el primer rayo están muy activos en este momento. Hoy lo estamos viendo, de alguna forma el sistema tiene que transformarse, tiene que surgir un nuevo sistema. Y claro, hoy estamos viendo, ahora sí, cómo el sistema en el mundo se está fracturando, quebrando y cayendo, ¿no? Eso también es parte de, obviamente hay que estar preparados, de alguna forma el sistema tiene que caer, ¿no? Para que se construya un nuevo sistema propio de la era de luz, ¿no? Pero es necesario que, pues, que el sistema actual, pues, también tenga esa fractura, se caiga y hay que prepararnos. O sea, sistema religioso, político, económico, incluso científico, pues va a caer. Hay que estar preparados. Y les paso el dato, más que todo pues para que estén preparados y algo importante, ante todo mantengan la calma, la tranquilidad, la calma, la paz. ¿Por qué? Porque hay cosas que igual no podemos manejar, ¿verdad? En el sistema. Lo que sí podemos manejar es, digamos, nuestra respuesta, nuestro desenvolvimiento, pues psicológico, mantener la tranquilidad, la armonía, la paz. Eso sí lo podemos manejar y es uno de los puntos importantes, yo creo, del curso de metafísica y meditación, porque lo más importante, o sea, todo mundo debería aprender cómo mantenerse siempre tranquilo, en armonía, en paz, cada día de la vida, cada momento de la vida, incluso ante situaciones que, claro, uno no puede manejar, ¿no? O sea, situaciones del mundo, del sistema, como hoy estamos viendo. O sea, de ninguna forma, ahora sí, alimentar el miedo de ninguna forma, ¿no? Más bien tenemos que afirmar de que todo pues va a salir bien, o sea, no estamos solos. Por eso hay que tomar conciencia de ese ser interno, de esa presencia divina en nuestro interior, pero también hay que saber de que hay observadores, por decirlo así, que no son humanos, que son seres espirituales, que obviamente nos están de alguna forma ayudando
pero también uno tiene que ayudarse, ¿no? Y abrirse. Pero también nos están ayudando para que no se pueda dar alguna situación lamentable en el planeta Tierra. No obstante, no pueden obligar, no pueden controlar a los individuos, ¿no? Pero también están haciendo todo lo posible porque no se dé pues un accidente o cualquier cuestión destructiva. Entonces, ante todo hay que estar en paz y hay que crecer interiormente, desarrollarnos interiormente, y todo esto tiene que ver pues con la nueva era de luz. Entonces, la era del séptimo rayo tiene que ver básicamente con la transmutación, o sea, cambiar cuestiones psicológicas de desarmonía y del pasado que uno ha generado, cambiarla, ahora sí, tomar conciencia de ello y lograr pues una sabiduría. Eso sería transmutación. Superar situaciones psicológicas del pasado y de vidas pasadas incluso, ¿verdad? Logrando la sabiduría, ahora sí, de esta escuela de la vida, porque estamos viviendo en una escuela de la vida, es decir, es un experimento cósmico, me adelanto un poco, es un experimento cósmico, es un experimento del creador, pero también podemos decir de que es una gran escuela, la escuela de la vida. Entonces, en la escuela de la vida hay que sacar la sabiduría, hay que obtener la sabiduría, hay que lograr la sabiduría. Pero eso también implica que uno sea consciente, pues, de su pasado, de situaciones difíciles vividas en el pasado, de traumas, etcétera, etcétera, e incluso de vidas pasadas. Que hoy, por los tiempos que estamos viviendo, ahora sí que todo se junta, ¿no? O sea que memorias, recuerdos, vibraciones del pasado y vidas pasadas pueden llegar a nuestro presente en el día a día, y eso hay que superarlo, hay que transmutarlo. Pero la mejor manera es lograr la comprensión, partiendo de que en realidad pues todo mundo ha tenido errores como pues como seres encarnados. O sea que no hay blancas palomitas, ¿no? O sea que en realidad eso no existe. Todo mundo de alguna forma ha errado, pero eso no quiere decir de que la persona sea mala, ¿no? Simplemente hemos errado porque pues no hemos aprendido o era necesario errar para uno aprender. Por eso, en ese sentido, no hay que sentir ningún sentimiento de culpa. Y ahí es cuando la religión también te mete muchos miedos y temores o te señala, ¿no? Porque la gente se siente culpable, se siente que no merece, pero esas son ideas religiosas que en el fondo son dogmas. Estamos aquí para aprender y también, ahora sí, podemos errar, pero lo importante es buscar una superación. Es verdad que no hay blancas palomas, pero sí podemos superarnos, ¿verdad? Y ser mejores cada día. Muy bien. En la Kabbalah se le conoce también como la era mesiánica, es decir, la era del retorno del Mesías, dentro de la mística hebrea. En el cristianismo se habla del regreso o el retorno del Cristo, del Maestro. O sea, cuando se habla del retorno del Cristo o del Maestro, quiere decir de que en nuestro interior cada uno se va a convertir en un maestro de sí mismo. ¿Por qué? Porque tenemos ese potencial divino, tenemos ese potencial espiritual y en realidad tenemos esa conciencia que nos sustenta, que viene de la misma fuente. Entonces, todos los seres encarnados, todas las almas encarnadas pueden lograr pues una conciencia de maestría, una conciencia espiritual, cuando buscan ese desarrollo interior espiritual. Y en eso consiste el retorno pues del Cristo, del Mashiach, del Maestro, y esto es algo de todas las culturas. Por ejemplo, en México se habla del retorno de Quetzalcóatl, el retorno de Cuculcán, y cada cultura, de acuerdo a sus maestros arquetípicos o arquetipo, pues se habla del retorno de ese maestro que fue modelo en esa cultura. O sea que es una cuestión universal y esto se está dando hoy mismo, o sea, en estos tiempos, porque estamos ya en esa era de luz. Entonces se habla de la era mesiánica. Acá en México también se habla de la era del nuevo sol, porque México en realidad tiene pues raíces culturales milenarias, como el norte también, ¿no? O sea que en nuestro país vecino del norte, en realidad ahí había muchas culturas. Algunas siguen existiendo por ahí en reservas. Y una listota grande de culturas que había en toda esa zona que hoy
pues se conoce como Estados Unidos de América. Todo es perfecto, tenían su forma de ser, o sea, básicamente esas culturas pues iban de un lugar a otro, no eran fijas, se movían mucho, lo cual tiene sus ventajas y también desventajas. ¿Por qué? Porque la ventaja, por ejemplo, en México es que muchas culturas se establecían en lugares específicos y ahí desarrollaron pues mucha pues arquitectura, por decirlo así, pirámides y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y en la sabiduría tolteca, tenemos la leyenda de los cinco soles, significando o representando cada uno de esos soles una gran era cósmica de tiempo, ¿no? O sea, un gran lapso de tiempo, que en realidad ese lapso de tiempo es de 5125 o 5200 años, de acuerdo a las variantes que existen. Algo así también los mayas, ¿no? Se habla de cinco cuentas largas de 5125 o 5200 años. Bueno, entonces aquí se habla de soles o esas cuentas largas de los mayas, periodos de 5125 o 5200 años. Aquí se habla de la era del nuevo sol, o sea, está empezando la era de un nuevo sol, que en realidad es, digamos, el primer sol, porque ya los cinco primeros soles pasaron, ahora viene no tanto un sexto sol, sino que es un ciclo. El ciclo del nuevo sol se repite, pero es el primer sol, o sea, empieza otra vez la contabilidad de esos cinco soles, porque son periodos cíclicos. Entonces estamos en la era del nuevo sol y finalmente en la cultura hindú de la India, pues se habla de los yugas. Entonces se habla y se dice que estamos en la era del Satya Yuga, que es la era del conocimiento, la era de la libertad, y la era anterior, pues fue la era del Kali Yuga, que fue la era de oscurantismo, la era de la esclavitud, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos hoy de la era de Acuario, pues anteriormente tuvimos la era de Piscis, que en el ámbito espiritual metafísico se ha dicho que ha sido una era oscura. No es verdad del todo, ¿verdad? Hay que comprender las cosas. Solamente que pues no hubo ese despertar del individuo como hoy se espera. Y claro, se desarrolló pues el fanatismo religioso, porque no hubo ese despertar. No obstante, en cada era siempre hay una propuesta para un desarrollo espiritual, pero en los 2000 años anteriores de la era pasada no se logró ese despertar espiritual. Y hoy se pretende que se logre en la era de Acuario, que es la era de la libertad, la era de la fraternidad, ya decía la era de la ciencia, la era de la tecnología, la era del ser, también la era obviamente del saber, del conocimiento, es la era del conocimiento, ¿verdad? Ya hablamos un poco de la conciencia y yo decía de que lo más importante es la conciencia. Por un lado, todo mundo tiene conciencia porque todo mundo podemos decir que proviene de la misma fuente, como alma o ser encarnado, provenimos de la misma fuente. Ahora sí, lo que cambia es el cuerpo y a lo mejor el color, pero en realidad la conciencia proviene de la misma fuente, eso hay que comprenderlo. ¿Qué quiere decir de que no hay razas superiores o más importantes que otras? Todos, sin importar el color, somos igualmente valiosos, importantes, o sea, tenemos el mismo valor. Y lo más valioso que tenemos es la conciencia. Es decir, la conciencia como esa parte interna, ¿verdad? La vez pasada decíamos que también podemos decir que somos conciencias encarnadas, eso que nos permite conocer, ver, apreciar, discernir, lo que nos permite darnos cuenta, eso es conciencia, pero hay una conciencia que está despierta y hay una conciencia que está todavía dormida o adormecida. Es decir, cuando el individuo, cuando las personas no quieren saber nada de lo espiritual, es porque su conciencia pues está dormida. Y en mucho pues fue, ahora sí, trabajo pues de las religiones, ¿no? Que llevaron a la conciencia a adormecerse hasta el nivel en que se encuentran hoy. Pero muchas conciencias, muchos seres están despertando y esa conciencia que está latente o está dormida justamente se empieza a darse cuenta y quiere conocerse. Entonces hay una conciencia dormida y una conciencia despierta,
Pero hoy se está dando ese gran despertar de conciencia para apreciar algo tan sagrado y valioso que el ser humano no comprende, que es su propia vida. O sea, la vida que tenemos es lo más sagrado que uno tiene. O sea, la vida hay que valorarla, hay que cuidarla, hay que respetarla. Y el ser humano, en ese afán de buscar ser libre, pues también cae en errores, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida es sagrada, es valiosa, hay que cuidarla, respetarla. Pero no podemos jugar también con la vida o quitar la vida porque se nos antoja. Es más, nosotros mismos quitarnos la vida, ¿no? No se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque es una oportunidad que nosotros tenemos de estar aquí viviendo estos grandes momentos donde estamos viendo muchos cambios que los más jóvenes incluso ya no han logrado ver pues toda la transición que se está dando en todos los años que hemos vivido. Es decir, su servidor me ha tocado ver y apreciar todos estos cambios de las últimas décadas, de hace 20 años. Tengo 25 años ya haciendo esta labor, ¿no? Entonces, con más razón, he apreciado cómo ha ido cambiando la conciencia de la humanidad, cómo ha ido evolucionando, etcétera, etcétera. Pero ya desde antes, ¿no? Más de 30 años ya vengo observando cómo la humanidad ha ido avanzando. Entonces, tenemos que aprender a apreciar la vida. Por eso aquí se habla de la luz, la vida, el amor. Comprender lo que es el amor es una cuestión que el ser humano no comprende, no quiere comprender. También quiero decir que no es fácil comprender, menos cuando no tenemos una cierta guía, ¿no? O sea, uno tiene una idea infantil o romántica, entre comillas, ¿no? O sea, es parte o sea, el romanticismo también es parte del amor, pero no lo es todo, ¿no? O sea, el amor es algo más que una cuestión afectiva o romántica. Entonces, la vida que respiramos a cada momento y que palpita nuestro corazón, esa vida es la presencia de Dios. Esa vida es sagrada. Cuando digo que hoy no se respeta la vida, bueno, en realidad es una cuestión mundial que se está dando, ¿no? O sea, lo grave de todo, o sea, la cuestión más complicada es lo que está relacionado, por ejemplo, con el aborto, ¿no? Quitarle la vida a un nuevo ser, lo cual no es correcto a pesar de todo lo que se viene diciendo, ¿no? Si lo vemos en el ámbito espiritual, si lo vemos desde lo espiritual, esa vida pues hay que respetarla, ¿no? ¿Por qué? Porque si se engendra un ser, pues hay que respetar la vida de ese ser. Entonces eso es una cuestión incluso hasta hoy polémica, ¿no? Pero aquí estamos estudiando y hay que entender de que la vida es sagrada, la vida pues hay que respetarla porque es sagrada y nuestra propia vida, ¿no? Es decir, cuando alguien se quita la vida, en realidad está generando, ahora sí, lo que se conoce como un karma o una causa que tiene diferentes consecuencias. Es decir, cuando alguien se quita la vida, eso no es aceptable, por lo que ya comenté de que, o sea, nosotros tenemos que saber que en este momento, como almas y seres encarnados, estamos viviendo una nueva experiencia de vida. Pero nuestras almas, o sea, nuestra alma, nuestro ser, ha vivido muchas vidas. O sea, que nosotros como seres o almas encarnadas hemos tenido muchas vidas. Estoy hablando de la preexistencia de las almas o la reencarnación. Entonces, ahorita estamos viviendo una vida más, pero hemos tenido muchas vidas. Entonces, para que una vida pueda venir a la existencia, o sea, venga a vivir la experiencia que nosotros estamos viviendo, para que se dé una idea, ahora sí, hay una fila de almas, hay una fila de almas, una fila larga de almas que están esperando la oportunidad para venir. Por eso tenemos que apreciar la vida. Entonces, alguien viene y por un trauma, por una cuestión que no comprende o simplemente por un berrinche, ¿no? Se quita la vida. No es correcto, ¿verdad? O sea, está generando pues un karma que tiene que ver con su propia evolución. Por decirlo así, si tenía que venir pues en un tiempo relativamente corto, pues lo mandan hasta la cola, ¿no? ¿Por qué? Porque él despreció la vida, ¿no? No cuidó su vida, ¿no? No respetó su vida, ¿no? Y se atrasa su evolución como alma o como ser encarnado. Cuando hablamos de
La vida la podemos estudiar desde dos perspectivas. La vida como esencia es la presencia de Dios, es Dios, ya lo expliqué. O sea, la vida que palpita en nuestro corazón, que nos sustenta, esa vida es la presencia de Dios. Por eso en metafísica se dice, hay una frase que dice que la vida, el amor y la luz, o la vida, la luz y el amor es Dios, ¿verdad? O sea, eso es un principio metafísico, hay mucho que decir, pero hay que entender de que la vida, la luz y el amor es Dios. Dios, ahora sí, como el ser supremo que sustenta a todos los seres, ¿no? Esto es metafísica. Dios como el ser supremo que sustenta a todos los seres. Claro, cuando se habla de la vida son cualidades o atributos, pues divinos o de Dios. La vida, la luz y el amor es Dios. Entonces la vida como esencia es Dios. Ahora, la vida como existencia, o sea, la vida que hoy estamos viviendo, la vida del día a día, la vida como existencia, de acuerdo a nuestra conciencia, la vamos a comprender, la vamos a interpretar, le vamos a dar un significado diferente de acuerdo a nuestra conciencia y esa vida como existencia la podemos ver desde diferentes enfoques, como un juego, la escuela de la vida y cómo jugarlo. Bueno, justamente, a ver, la vida la podemos ver como un juego, pero es una perspectiva. Obviamente hay que conocer las reglas del juego. Ahí podría decirle que vamos a estudiar los principios y leyes universales. Entonces, ¿cuáles son esos principios y leyes universales? Ya ahora estaba explicando un poco, ¿no? Sobre la cuestión de causa y efecto. Permítame, porque no quiero generarles sufrimiento, dolor, ¿no? Todo lo contrario. O sea, hay que entender de que todo mundo ha tenido errores. Ahora, por muy fuertes esos errores, se pueden superar. ¿Por qué? Porque justamente uno comete errores cuando no tiene conciencia de las cosas, cómo funcionan. Y ya cuando uno toma conciencia de cómo funcionan los principios y leyes universales, empieza a tomar conciencia, hay dos caminos a seguir. El camino que no debemos seguir es el camino, o sea, del sentirnos mal, de juzgarnos incluso, sentirnos mal, sino que el camino correcto es aprender, tomar conciencia y aprender y seguir adelante. ¿Por qué? Porque, bueno, así como estamos diciendo de que la vida, la luz y el amor es Dios, pues también Dios es misericordia divina, es compasión, o sea que Dios no juzga, o sea, las leyes mismas pueden superarse. No necesariamente tienes que pasar estrictamente lo mismo que le hiciste pasar a alguien. No es ley de que tienes que repetirlo tú o vivirlo tú. Se pueden superar. Obviamente, pues hay que corregir, ¿verdad? Entonces, la idea no es generar pues más desarmonía, ¿no? La idea es darles la posibilidad de una superación y de eso se trata todo lo que estamos estudiando. Entonces, la vida se puede ver como un juego, muy bien, está correcto, está bien. Bueno, ya se dan cuenta que a mí me gusta hablar mucho de la escuela de la vida, ¿no? O sea, la vida se puede ver como una escuela y en realidad estamos viviendo la gran escuela de la vida. O sea, que estamos aquí para aprender, obviamente como almas que hemos tenido muchas vidas, también estamos aquí para corregir, para equilibrar situaciones que en el pasado no logramos corregir, no logramos equilibrar. Hoy tenemos una nueva oportunidad, pero vuelvo e insisto, la idea es ver hacia adelante y no juzgarnos, no condenarnos o no sentirnos mal, ¿verdad? Por darnos cuenta, pues que todos de alguna forma hemos tenido errores, ¿no? La idea es ir hacia adelante y aprender. Claro, a mí me gusta hablar de la escuela de la vida, pero la vida también puede verse como una gran aventura. Es la aventura del alma, ¿no? O sea, la vida es una aventura del alma. Obviamente quien aprende es el alma, ¿verdad? Quien aprende es el alma. Podemos decir también que el ser, pero en realidad quien aprende es el alma. Y la vida es una aventura y yo creo que hemos perdido la capacidad de vivir como niños, ¿verdad? Si no aprendió de los niños, ya sea de sus hijos o de su niñez, pues igual ahora puede empezar a
poner las cosas ahí en la mesa y aprender ya sea de su propia niñez o de sus propios hijos. ¿Por qué? Porque para el niño todo es curiosidad, todo es aventura, todo es nuevo, todo es felicidad. O sea, el niño más pequeño, 3, 4 años, hasta que aprende el mal, porque el mal es aprendido. O sea, el mal se aprende en esta vida, del mundo, de la sociedad, imagínense hoy Internet con todo lo que nos da ahí, es para aprender el mal, es la escuela del mal, ¿no? O sea, en mucho, aquí estamos aprendiendo el mal. Pero cuando se habla y digo que la vida es una aventura, debería ser así. O sea, que uno siga maravillado de todo lo que la vida nos presenta, ¿verdad? Y así como cuando vamos de excursión a un parque, ¿no? A un campo, etcétera, etcétera, pues uno se maravilla con todo lo que va viendo, con todo lo que va encontrando, con todo lo que va observando. En ese sentido, la vida es una aventura, o debería ser así, una gran aventura, la aventura del alma. Entonces vamos maravillados viviendo la vida, así como cuando vamos al campo, ¿verdad? A la montaña, uno va maravillado, ¿no? Encantado de ir caminando, observando todo lo que va encontrando. Bueno, debería de ser así. El problema es de que el ser humano pierde, digamos, la capacidad de vivir. O sea, le pierde el sentido a la vida. O sea, para el ser humano la vida se vuelve una monotonía, se vuelve algo cansado, aburrido. Mucha gente ya no le encuentra sentido a la vida, pero en principio la vida debería ser esa gran aventura del alma. Bien, ya hablé de que también podemos decir de que la vida que estamos viviendo, o sea, como almas encarnadas, es un experimento del Creador, es un experimento cósmico, y claro, todo está inmerso dentro de un gran plan divino, de un plan divino, de un plan del creador, de un plan superior. O sea que la vida no es algo así al acaso, ¿no? Que ahí se da, no, 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 sino que estamos dentro de un plan del creador, dentro de un plan divino, y eso es bueno comprenderlo. Claro, hay propósitos y objetivos de esta experiencia que estamos viviendo, como experimento, ¿no? Hay propósitos, hay objetivos, y uno de ellos, a ver, voy a decir dos, tres. Obviamente, como almas, para empezar, lograr un equilibrio y una evolución. Es decir, porque todas las almas, o la mayoría, o sea, por el hecho de que un alma ya viva la experiencia de la vida, tiene que someterse a lo que este mundo ofrece. Y ya, por ejemplo, estaba diciendo de que el mundo es el que nos da el conocimiento del mal. O sea, el mal se aprende. ¿Por qué? Porque el niño es, imagínense, el niño, 3, 4 años, es amor, es pureza, es belleza, ¿verdad? Ese niño es así. A todo mundo abraza, a todo mundo besa. Para el niño no existe ninguna maldad hasta que aprende el mal. Entonces, uno de los propósitos de este plan divino, de este plan superior, es equilibrar cositas que traemos porque el alma ha tenido muchas experiencias de vida y evolucionar. Pero lo más importante es de que en este plan divino, en esa escuela de la vida, lo más importante que se busca es que logremos la autoconciencia o la conciencia despierta. Que esta conciencia despierte y empiece a comprender en realidad, ahora sí, el mundo en que se está desenvolviendo, en que se está manifestando. ¿Por qué razón? Porque, a ver, porque el mundo que nos rodea en mucho es ilusorio. Y hoy cada día eso lo vamos a ir comprendiendo mejor. Casi podríamos decir de que pues el mundo está al revés. O sea, lo que nos han dicho no es, ¿no? Ya parece rima, ¿no? El mundo está al revés, lo que nos han dicho no es. Entonces hay que estar preparados porque hoy, en estos tiempos, muchas cosas se van a revelar, ¿no? Y hoy vamos a empezar a ver muchas cosas que no eran como nos habían contado. Obviamente sus representantes no son blancas palomas, ¿no? De ninguna manera, pero les está tocando, les está correspondiendo hacer pues un trabajo también de empezar a develar, descubrir cómo el mundo ha sido, cómo se ha manejado.
los mismos gobiernos, el mismo sistema de salud, muchas cosas, ¿verdad? La misma religión, muchas cosas que ahora se van a empezar a ventilar, a dar a conocer y nosotros tenemos que comprenderlas. ¿Por qué? Porque si no se comprenden, entonces ahí vamos a tener muchos problemas, ¿verdad? O sea, muchos problemas de que no vamos a poder digerir lo que uno está viendo. Pero siempre ha sido así, solamente que no se habían explicado las cosas como son. Por eso hay que estar despiertos. Entonces, estamos viviendo un experimento del creador, un experimento cósmico, donde lo más importante es lograr la autoconciencia y metafísicamente hablando, eso es un punto muy importante, lograr la conciencia de Dios, lograr la conciencia divina. Y esa expresión tengo mucho que explicar. Hoy no lo voy a hacer, a menos que haya mucha necesidad o me pregunten exclusivamente. Pero sí, uno de los propósitos es lograr la conciencia divina, la conciencia de Dios, obviamente la conciencia de nuestra realidad interior, o sea, del ser que somos, conciencia de lo que realmente somos. Eso es parte de, o es uno de los grandes propósitos de este plan divino y de esta escuela de la vida. Por otro lado, se puede ver esta vida, parece mentira, pero no lo es. O sea, como un drama, como una película o una telenovela. Bueno, la vida es como una telenovela, ¿no? O sea, un drama o una película. Que por cierto, ahora sí les voy a dejar de tarea cuando tengan un tiempo, un espacio, que repasen la película que creo que ya han visto, todo el mundo ha visto, que se llama El Show de Truman. Hay que repasarla porque así como el show de Truman, así es el mundo en que vivimos. O sea, es un teatro. No Sí, es algo así tan real como nos han dicho, ¿no? Es un teatro. Y hay que estar preparado, ¿no? Para asimilar de que, o sea, que estamos viviendo a final de cuentas como una telenovela, ¿no? O como un teatro, ¿no? Entonces hay que prepararnos, hay que estar despiertos, atentos, alertas. Y es bueno para que, o así, la vida, el sistema no nos agarre en curva, ¿no? Porque mucha gente la cuestión la puede agarrar en curva en el sentido de que se empieza a dar cuenta de que el mundo ha sido un gran teatro y nadie se había dado cuenta. Y la gente diga, pues ¿cómo? ¿No? O sea, no lo va a poder comprender, no lo va a poder digerir, pero la realidad es esa. Otra película parecida a esta, bueno, no parecida, es un poquito diferente, hay que tener más sensibilidad para comprenderla, que se llama Nivel 13. Nivel 13, tal como suena, cuesta un poquito más conseguirla, pero por ahí se puede buscar en internet, Nivel 13. Y otra película para comprender un poco lo que sucede más allá de la vida presente, o sea, cuando el cuerpo muere, pero el alma sigue existiendo, ¿verdad? Se llama Nuestro Hogar. sí, Otra película que también ya la han visto, pero hay que repasarla ahora con otros ojos, con otra perspectiva, pues es la de Matrix. Todo tiene que ver con la conciencia. Y los mismos seres estelares, también la recomendación más importante que dan a sus paisanos, a sus parientes, a los que tienen aquí encarnados o a la humanidad, es de que tomen conciencia de su realidad interior, su alma, el ser que son. Eso es todo, sí, ese es el mensaje fundamental. sí, Uno, y lo otro, la conciencia. Aprender a manejar la conciencia que tiene que ver con la atención, con la concentración, con la contemplación, con la observación. concentración. Porque cuando hablamos de conciencia, en realidad, conciencia es igual a atención, aprender a vivir en un estado de atención, aquí, Sí. ahora, este momento y cada Ujú. momento de la vida. A ver, el desarrollo espiritual tampoco quiere decir que uno empiece a tener evidencia, que uno empiece a conectar con extraterrestres, que uno empiece... Tampoco va por ahí el asunto. Lo más No. importante de la conciencia es que uno sea capaz de apreciar este momento y cada momento Ujú. de la vida. Vivir el momento, el presente, el aquí y el ahora. Pero ahora sí, es como una línea que separa la inconsciencia de la conciencia. ¿Por qué? O sea, el escenario es el mismo, solamente que tú tienes otra forma de percibir la vida, otra forma de percibir tu entorno. Eso es todo, es lo único que muda. ¿Por qué? Porque lo otro va a seguir siendo lo mismo.
Pero Exacto, lograr esa capacidad de vivir el presente, el aquí y la ahora, es un logro de los más grandes que se pueden tener en el ámbito de la superación espiritual. Porque eso no es solamente para nuestra vida presente, ese estado de conciencia es para siempre. Cuando una exacto. conciencia despierta, es para siempre. Claro, es un proceso, porque ahorita puedo despertar, al rato como que me duermo, al rato otra vez despierto y luego como que me duermo. Pero en sí, lograr ya un despertar de conciencia es para el resto de la vida y para la eternidad. Claro, es un proceso. Se trata de que uno tome conciencia de las cosas. Se trata de que uno pueda gestionar y comprender las cosas y empezar a vivir. Decía Ujú. del niño. Es más, en ese sentido, regrese a su pasado y espero que no haya sido pues tan triste por decirlo así, pero si regresa al pasado, si yo regreso al pasado, me encuentro en que quería descubrir y comprender ese momento, ese lugar y ese mundo donde me encontraba. Es más, Ujú. partir de ahí, investigar, comprender ese mundo que me rodeaba. Porque yo viví en el campo, nací en el campo, ¿no? Viví 12 años en el campo al 100%, ¿verdad? Y tengo esos recuerdos y obviamente pues me maravillaba todo, ¿no? Pero claro, ya luego la vida tomó su curso como todas las vidas, ¿no? Pero eso, ahora sí, eso me sigue inspirando porque retomo esos momentos. Ahora sí, dónde me perdí, dónde me quedé, ¿verdad? Dónde me desvié de mi propio proceso como alma encarnada. Entonces, usted tiene que retroalimentarse de ese pasado. Quiero pensar de que no ha sido tan triste. Y aunque Ujú. lo haya sido, en todo caso, aprender por qué vivió esa experiencia, por qué pasó esa Exactamente. experiencia, etcétera, etcétera. Porque de hecho, nosotros tenemos que aprender del pasado. O sea, hay que sacar la sabiduría del pasado, aprender del pasado. Pero los maestros dicen, y aquí es un error del ser humano en general en su afán de querer superarse y comprender las cosas, porque todo mundo se va al pasado sin tener fortaleza en el presente. Ahora, ¿cómo logramos esa fortaleza del presente? El despertar de la conciencia, empezar a comprender tu realidad interior, espiritual, empezar a comprender cómo funciona la vida, cómo funciona el plan divino, y ya con toda esa fortaleza, esa conciencia, pues ya empezamos a ir a navegar en el pasado y aprender de cada experiencia vivida en el pasado. Si queremos ir al pasado así como ser humano, con conciencia humana, lo más probable es que mi problema se fortalezca y crezca. Y es lo mismo como cuando alguien quiere saber qué hizo o qué no hizo en sus vidas pasadas. A ver, primero fortalécete en el presente, En toma el presente. conciencia de tu realidad interior espiritual y luego, a ver, ve a ver si quieres, ¿no? Y mucha Claro. gente, en vez de ir superándose, mucha gente resulta de que en vez de un problema ya tiene dos. Tiene ¿Por qué? tres, Porque ya es su cuatro, ¿no? vida presente y su vida pasada. Pero no, no es tanto eso, sino que uno tiene, dicen los maestros, hoy tomar conciencia, fortalecerte en tu presente, haciéndote Exacto. consciente de lo que eres, de lo que realmente eres. Y luego vamos a ir viendo, o sea, vamos a ir explorando ese pasado, ¿verdad? Y esas capacidades a lo mejor también internas, porque mucha gente se fascina con, pues, con despertar capacidades, cualidades, que también es un tema interesante, pero no es tanto eso. Entonces, uno de los mayores logros, superior a querer despertar capacidades extrasensoriales, es el despertar de la conciencia, aprender a vivir en un estado de atención aquí y ahora, en el presente. Eso es lo más importante. Ya de ahí vas caminando, avanzando, pero lo más importante es esto. Entonces, lleve la atención al corazón y conecte con su corazón, sienta su vida, reflexione sobre el valor de su vida y obviamente la conexión consigo misma, con su propio cuerpo, con su alma y su ser. Es más, esto que estoy ahora mencionando es vital, capital, y es también uno de los grandes logros que uno puede lograr. O sea, de los mayores logros. ¿Por qué razón? Porque la constante del ser humano es que el ser humano siempre está separado. Punto.
Todo el mundo está separado y desconectado de sí mismo y esa es la causa raíz de todos sus problemas. Justamente aquí vamos a prepararnos porque desde hace rato el sistema no lo puedes cambiar. Lo que puedes cambiar Oh, es tu percepción y tu exactamente. capacidad de enfrentarte al De mundo enfrentarlo. para no engancharte en las cuestiones del mundo. Porque el sistema va a seguir ahí, eso es la matriz, y la matriz cumple con su papel. Exacto. Obviamente, a ver, la matriz va más allá, en el sentido de que para los amigos, incluso para algún familiar o la propia familia, puedes estar loco, entonces ya la matriz llega hasta allá. Exactamente. Hasta eso tiene que aprender a manejar esa convivencia con la familia, o sea, es decir, adecuarse al momento, ¿verdad? Cuando, si vas con tu familia que no sabe de nada, pues ahí platicamos algunas cosas que la gente le gusta platicar, ¿no? Pero ya en tu mundo interno, ya cuando estás solo, pues ya Ajá. tú te conectas y te armonizas con lo que tú realmente sientes, ¿no? Es decir, hay que ubicarnos dónde estamos, con quién estamos. Es verdad, sí puede pasar, suceder, y también uno, claro, si uno tiene conocidos, amigos o familiares que definitivamente como que no resonamos, no estamos en la misma frecuencia, pues uno mismo de alguna forma los empieza a evitar, ¿no? Pero si no Exactamente. se pueden evitar, pues uno tiene que ubicarse y tiene que, ahora sí que llevar una conversación con todo mundo como cualquier persona normal. Y ya, pero ya cuando te despides, pues ya tú te vas a tu mundo Regresas a interno, ti. te reconectas y no tienes problema. Porque tú no puedes hacer de que tu familia, tus amigos sean como tú quieres. Es imposible. Es más, nadie puede cambiar a nadie. La gente va a cambiar cuando ella quiera cambiar. Uno no puede cambiar a Exacto. nadie. Y eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Y si alguien, a ver, por ejemplo, si a alguien no le gusta cómo soy, o etcétera, etcétera, pues no me interesa, ¿no? Ahora sí, no hay que darle más interés. Uno no puede ser como la gente quiere que uno sea, ¿no? Uno tiene que respetar a los demás, pero ya de que uno haga lo que la gente quiere, pues tampoco, ¿no? Eso te puede llevar a que tú de alguna forma, pues, busques vivir un poco separado de la familia, que es mi caso, y también por mis actividades. ¿Por qué? Porque la familia son fiestas, son cosas muy humanas y yo no tengo tiempo para esas cosas. Yo tengo un programa, tengo algo que hacer, ¿se entiende? Entonces, Sí. de alguna forma buscamos, pues, esa separación. Y claro, vamos a ver la familia, platicamos, convivimos un poco, ¿verdad? Y luego, pues, a lo que sigue, ¿no? En tu agenda. Entonces, ¿vivir para sufrir o vivir para aprender? Hay que preguntarnos. Y la pregunta viene al caso porque la mayoría de la humanidad está sufriendo o se victimiza. Se victimiza o sufre, ¿no? Ujú, Pero pocos quieren aprender en la escuela de la vida. Y en ujú. realidad, pues la vida es una gran escuela. Estamos aquí para aprender, no para sufrir, no para victimizarnos. A ver, no me contradigo. Podemos experimentar en cierto momento sufrimiento, dolor, pero tú tienes que buscar cuál es el aprendizaje de todo eso que estás experimentando, ¿no? Pero no estamos aquí para sufrir. La mayoría de la gente se victimiza o sufre, pero no estamos aquí para eso. Por eso hay que comprender la vida. En otras palabras, o sea, el sufrimiento es importante, no me contradigo, voy a explicar. Porque gracias al sufrimiento uno tiene la posibilidad de buscar una superación. Es más, la Exacto. limitación igual, la escasez, es más, la enfermedad. O sea, todas estas cuestiones, digamos, poco deseables, tienen y cumplen una función en el plan divino. ¿Por qué razón? Porque si hablamos de la enfermedad, en realidad, en mucho, la gente produce la enfermedad que tiene. O simplemente porque no supo gestionar su vida, no supo manejar sus emociones, no supo manejar sus sentimientos. Y todo eso contribuye para que se genere una enfermedad. Ahora, cuando alguien tiene una enfermedad fuerte, aquí hay dos caminos. O sea, los que no hacen nada para cambiar y quienes gracias a una enfermedad fuerte, incluyendo cáncer, aprenden a apreciar la vida, lo que Ujú. nunca habían hecho, apreciar la vida. O de un secuestro, desafortunadamente que hoy existe, ¿no? Entonces la gente aprende a valorar la vida, lo que nunca había hecho.
pero tuvo que vivir una experiencia pues fuerte. Entonces, todo tiene un propósito en el plan divino. La experiencia del mal, pues tiene y cumple un propósito en el plan divino. Aquí hay que comprender de que esa historia de que Satán o Lucifer generó la caída es una historia que no está bien contada. La caída, la experiencia del mal, la inconsciencia es parte del plan divino. ¿Por qué? Porque justamente venimos para aprender y vamos a aprender a partir de esas cuestiones de la inconsciencia, del sufrimiento, del dolor, ¿verdad? Entonces, esto hay que comprenderlo. ¿El mundo puede ser diferente? Sí, un poco diferente. No me contradigo, hay que comprender las cosas. Podemos decir de que hoy el mundo está, digamos, gobernado por fuerzas del mal, podemos decir. ¿Por qué? Porque los propios gobiernos, ni los gobiernos ni los guías religiosos, no les interesa mucho a la gente. Entonces, eso, entre comillas, se le puede llamar mal. No hay interés en la humanidad, en la gente. ¿Por qué? Porque, a ver, la propia educación. La propia educación, así como la religión, también falsea la conciencia. Te programa para cosas que no son correctas. Por eso estaba diciendo que el mundo en realidad no es así como aparentemente se ve o nos lo han contado. Hay que irlo comprendiendo. A ver, el propio sistema de salud, todo lo dominan las farmacéuticas. Lo primero que buscan es que todo el mundo esté medio enfermo y que nunca se cure. ¿Por qué? Porque así siempre van a estar vendiendo medicamentos, ¿verdad? Y la gente pues no se va a curar. Ahora, yo mejor ni voy a buscar medicamentos, yo busco terapias alternativas que no pongan en riesgo, ahora sí, mi cuerpo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí hay que ir comprendiendo las cosas, ¿verdad? Aquí estamos para despertarlo, pero bueno, ya las inquietudes que vayan surgiendo, pues ya vamos resolviendo. Pero es así, decía que hay que prepararnos, porque muchas cositas se van a empezar a ver. A ver, no me contradigo y es parte, bueno, no de hoy, sino de hace más de 20 años. O sea, de alguna forma, buscar darle elementos, herramientas a todo mundo para que sea capaz de estar en paz, en armonía, aún vengan cosas fuertes que pueden venir. O sea, ese es uno de mis trabajos, de mis funciones en esta labor que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo y podemos ver más cosas, ¿no? Ya sabemos que metafísica es, bueno, tiene dos ramas fundamentales, que es el estudio del ser, el ser que somos, el ser que cada uno es. Eso es ontología, porque ente y ser en el fondo es lo mismo. Y luego la teología es el estudio del ser supremo, el ser supremo Dios, o creador, o divinidad, deidad, como le queramos llamar. Y aquí podemos hablar de una tercera rama que sería la nociología, o sea, el conocimiento pero superior en el sentido del conocimiento de Dios y del ser, que en realidad eso es conocimiento superior, diferente al conocimiento académico, porque el conocimiento académico en realidad no entra a comprender las cuestiones del ser, de Dios, de la conciencia. Entonces, nociología tiene que ver con el conocimiento del ser y de Dios. Por eso en el mundo académico ahí han creado otra palabra para nombrar a esa ciencia que estudia el conocimiento académico y le llaman epistemología. O en el ámbito de la filosofía se conoce como la teoría del conocimiento, ¿no? Es el libro que les pasé en PDF, habla de muchas leyes de la vida, pero el maestro empieza hablando y diciendo que la eterna ley de la vida es lo que piensas y sientes lo traes a la forma. O sea que el maestro dice o nos dice que hay que empezar por comprender lo que pensamos y sentimos. Eso es fundamental. ¿Qué es lo que pensamos y sentimos cada día, cada momento? Este momento y cada momento de la vida. ¿Qué es lo que pensamos y sentimos? Porque eso que pensamos y sentimos lo podemos manifestar o lo manifestamos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque lo estamos pensando, porque lo estamos sintiendo y así lo estamos alimentando. Eso es importante porque, a ver,
¿cuánta humanidad o qué porcentaje de humanidad se da cuenta de lo que piensa y siente? A ver, muy pocos, y no se da uno cuenta o no se da cuenta la humanidad porque tiene la conciencia dormida. A eso me refiero cuando hablo de conciencia dormida. Pero el pensamiento es un poder, el sentimiento es un poder. Te des cuenta o no te des cuenta, lo que tú estás pensando y sintiendo, eso es lo que manifiestas en tu vida. Ahora, ¿qué pasa si estoy pensando o sintiendo miedo? Si estoy pensando en la enfermedad y sintiendo miedo por la enfermedad o por el bicho, como el que pasó, ¿no? O el que nos vendieron, ¿no? Entonces, pues eso lo traigo, eso lo manifiesto y al rato ya tengo el bicho, entre comillas, que nunca lo tuve, pero la gente ahora sí que le da forma, sigue la corriente, ¿no? Se dé cuenta o no se dé cuenta. Ahí también la cuestión de la matriz, o sea, cómo a través de los medios de comunicación se manipula la conciencia de la humanidad, se maneja la conciencia de la humanidad. Ujú. Por eso hay que estar bien despiertos y no aceptar todo lo que uno está escuchando, ¿verdad? Menos de los media, o sea, de los grandes medios de comunicación, menos, ¿verdad? Bien, entonces, donde está tu atención, ahí está tu conciencia. En realidad, atención es igual a conciencia. Conciencia es igual a atención. Entonces, donde está tu atención, ahí está tu conciencia. Y donde está tu conciencia, ahí estás tú, porque tú eres tu conciencia, porque somos conciencias encarnadas. Y finalmente el maestro dice, en lo que meditas te conviertes. Es decir, si yo me quedo enfocado ahí, o si meditando, contemplando, concentrado en algo, ya sea que lo quiera o no lo quiera, pero lo estoy meditando, entonces lo atraigo o me convierto en eso, ¿verdad? Por eso aquí hay que darnos cuenta la importancia de no estar pensando tonterías, ¿no? De no estar Ujú. pensando en cosas negativas. Al Exacto. contrario, siempre estar pensando, afirmando cosas positivas. Yo soy la presencia de Dios expresándose en mi cuerpo, en cada parte de mi cuerpo, en cada órgano vital. Es más, ese decreto también es para aprenderlo de memoria. Y si por ahí como que pienso algo negativo, mejor repito ese decreto o algún otro decreto de eso que voy compartiendo, ¿verdad? Esto que está aquí le dejo también para reflexión, meditación y que saquen su conclusión. Meditar es no pensar. Cuando Ajá. dejamos de pensar, empezamos a sentir, sentir nuestra vida, sentir nuestra energía, sentir nuestra presencia, sentir nuestro ser, yo soy. El maestro Saint Germain, que es un maestro ascendido, dice en el libro de oro, meditar es sentir la presencia de Dios en acción. Explica un poco con base en lo que ya dije. ¿Quieres aprender a meditar? En el Raja Yoga, que es la meditación por excelencia o el sistema de meditación por excelencia, que aquí también voy a ir dando elementos de Raja Yoga, la octava etapa de la meditación es el Samadhi en el Raja Yoga. Es el Samadhi, que es la iluminación, que es el éxtasis, es la contemplación mística, es la experiencia de conexión con Dios. Bueno, pero el maestro dice, meditar es sentir la presencia de Dios en acción. Esto quiere decir de que eh, una de las formas más profundas de meditar o de meditación es que tú seas capaz de reconocer la presencia de Dios en ti. Y si lo afirmas mejor, yo soy la presencia de Dios expresándose en nuestros cuerpos. Lo hago en plural. Yo soy la presencia de Dios expresándose en nuestros cuerpos, en cada parte de nuestros cuerpos, en cada órgano vital, en cada sistema funcional, en cada célula, en cada molécula, en cada átomo de nuestros cuerpos. Y puedo agregar armonizando, equilibrando, vitalizando. Nosotros tenemos que entender que quien realmente cura es Dios, la presencia de Dios en ti. Es decir, la naturaleza de tu propio cuerpo. Allí Ujú, está actuando la presencia de Dios. Es ujú. lo que cura. Medicamentos, remedios. Bueno, si tienes un dolor insoportable, a lo mejor te tomas un analgésico, ¿no? Pero en realidad no te va a curar. Te va a ayudar de momento
a bloquear ese dolor fuerte que estás sintiendo y a lo Ujú, mejor ahí cumple una función buena en un caso extremo, pero no te va a curar. Porque ujú, quien cura es su propia naturaleza, la presencia de Dios en ti. Ya di una nota más interesante. Un maestro, que en realidad es un gran maestro, o sea, mi reconocimiento y respetos, muy famoso, por cierto. Dice, pero en realidad yo creo que lo dicen todos los maestros. O sea, lo importante y lo más importante que uno necesita responderse, o la pregunta más importante que debe responder para solucionar todos sus problemas existenciales es, ¿quién soy? Ahora, nosotros ya hemos hablado, o sea, en términos genéricos, que somos almas encarnadas, seres encarnados, y eso hay que trabajarlo. Es más, voy a explicarlo cómo se trabaja. Claro, en los decretos y en la meditación. Pero si tú en el día eres capaz de hacer una toma de conciencia o simplemente recordarte eso que vimos en el estudio, ¿qué es eso de yo soy un ser de luz? O yo soy un hijo de Dios o un hijo de Dios. ¿Qué es eso? A ver, me pongo ahí a repasar un poquito, a meditar ahí un poquito. ¿Por qué razón? Porque estos decretos, los primeros de esta serie, o sea, nos ayudan a reafirmar el ser que somos. Y eso cada uno tiene que trabajarlo, o sea que cada uno en ese sentido se tiene que construir, se tiene que crear, se tiene que realizar. ¿Por qué? Porque en el mundo, la propia familia, te dicen fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, pero nadie te dice que eres un hijo de Dios, nadie te dice que eres un espíritu encarnado. Es más, a lo mejor te dicen que eres un tonto, una tonta, etcétera. Otras cosas que no deberían ser. Que por cierto, los más chicos, ¿no? A ver, pues eres inteligente, tú puedes lograr todo lo que te propones, eres inteligente. A ver, explicación. ¿Por qué eres inteligente? Porque dentro de ti está la presencia de Dios. Nada de que eres tonto, que eres un burro, un estúpido, nada de eso. Bueno, eso todo mundo, a lo mejor ustedes como su servidor, pues lo recibimos allá en nuestras experiencias, en nuestras familias. Obviamente era otro tiempo, otro momento, algo importante, no podemos culpar a nuestros padres. Ellos nos educaron como pudieron, como entendieron. Es más, no estaban viviendo la nueva era como hoy. Por lo tanto, no hay que culparlos de nada. Pero hoy hay que corregir, no caer en el mismo error. O sea, esos hijos, más bien hay que ayudarles. Eres inteligente, eh, eres valioso, eres importante. O sea, toda afirmación positiva para ellos, para que ellos lo vayan registrando. Ahora, si al niño, porque todo es aprendido y todo, ahora sí, o sea, la Matrix a todo mundo ha programado. Pero si al niño, a tu hijo, claro, si tiene 3 años, 4 años, y le dices, mira hijo, dentro de ti está la presencia de Dios, bendita sea la presencia de Dios en ti, Dios está dentro de ti. Entonces, ese niño va a crecer con esa conciencia. Pero si a ese niño le decimos que Dios está en el cielo, que Dios está en el templo, entonces va a crecer con esa conciencia, que es lo que a nosotros nos dijeron. ujú. Por eso nosotros tenemos que redoblar esfuerzos en el sentido de que nosotros tenemos que recordarnos continuamente, yo soy la presencia de Dios, está en mí. O simplemente yo soy la presencia de Dios en mí. Yo soy la presencia de Dios en mí. Yo soy un ser de luz. Yo soy un hijo de la luz. O sea, son afirmaciones que cada uno debe de trabajar para que asimile completamente esa verdad. Porque el mundo no lo va a hacer. Y la religión menos. Ahí todo el mundo tiene que confesar que es un pecador, que no sé qué cosa, cada vez que va, ¿no? Y de ahí no pasa. Entonces, uno tiene que hacer ese trabajo de recordarse y afirmar lo que somos, partiendo del conocimiento que estamos ahora tratando, ¿no? Voy a poner otro ejemplo también de lo mismo. Es decir, ¿cómo superar? Porque hay familias donde sí eso se cumple. O sea, el niño a cada rato es un tonto, es un burro. O sea, se cumple. Pero vamos a ver si al niño o al adulto, que hoy ya es un joven, un señor, un adulto, le dijeron 1000 veces, 2000 veces que era un tonto, por decirlo así, lo más suave, ¿no? Un tonto. ¿Cómo superar esa programación? Pues hoy tú te tienes que decir 1000, 2000, 3000. Yo soy la inteligencia de Dios.
yo soy la inteligencia de Dios actuando en mí. O simplemente yo soy la inteligencia de Dios. Para que puedas superar una programación que te dijeron 1000 veces, pero tú la dices 3000. Yo soy la inteligencia de Dios. Y ya, asunto solucionado. Y de esa forma me estoy superando, me estoy ayudando, me estoy reprogramando, entre comillas. A ver, más que todo porque no queremos caer en tecnicismos, pero sí hay una reprogramación, pero más que todo tiene que darse una toma de conciencia. Y por otro lado, sí, voy a dar el siguiente concepto. Esto es una cuestión de epigenética. Quiere decir que nuestra genética, nosotros mismos podemos influir en nuestra genética. Porque la gente se ha puesto límites. Eso es herencia genética y no puedo cambiarlo. Podemos modificar la información genética de nuestros genes. Eso se llama epigenética. Y tiene que ver con el concepto de programación o simplemente la toma de conciencia, el ejercicio de repetir las afirmaciones. Entonces, esto tiene sustento científico. El poder de la palabra, ¿verdad? Por eso, estas afirmaciones, y cuando tengan tiempo, revisar lo que yo les voy enviando, pero Ok. hay que entender de que así funciona o así funcionamos y tenemos la posibilidad de lograr una conciencia espiritual, una conciencia lúcida, una conciencia que tenga claridad en lo que uno es y no siga pensando que es tonto o que tiene limitaciones o que en mi pasado me fue mal, nada de eso. Es Sí, más, a ver, tenemos que aprender a vivir el presente. Ya exacto. pasó, porque miren, vamos a partir de un dicho que está bien dicho. Palo dado, ya ni Dios lo quita. Ya, eso es Exacto. pasado. Pasado, lo que importa es el presente, aquí y ahora, este momento, este presente. Porque ya el pasado, eso ya no se puede cambiar, ya, eso ya fue. Pero mi estado de conciencia en el presente, aquí y ahora, es algo que yo puedo decidir. Aquí podemos agregar otra serie de afirmaciones. Yo soy un ser valioso, yo soy un ser digno, yo merezco lo mejor en la vida, porque son Mm. importantes también. Y de esa forma vamos generando, o sea, de esta forma estamos creando una nueva conciencia. Y eso es lo bonito, la magia de toda esa experiencia de vida. ¿Por qué razón? Porque no es que te pongan un chip, ¿no? A ver, un chip y ya, entre comillas, te pusieron una información positiva. Yo prefiero esto, mejor cómo tú te vas construyendo, cómo tú vas avanzando, cómo tú vas siendo mejor cada día, algo que tú estás trabajando en ti, como alma encarnada, como ser encarnado. Bueno, con todo respeto, ¿no? Hipnosis. Para una cuestión muy complicada, a lo mejor pasa, ¿no? Pasa, una cuestión que amerita pues un tratamiento así muy fuerte pasa, pero ya luego uno mismo es el que se debe de ir construyendo, es el que debe de ir creando, generando una conciencia diferente y tenemos la posibilidad que tiene que ver con el estudio, con la reflexión, con el conocimiento de sí mismos. Entonces aquí le dejamos el poder supremo, la magna presencia de Dios que está presente en todas partes, nos cuide, nos guíe, nos proteja, nos dé expansión de conciencia y ascensión en la luz. Entonces, Sí. la magna presencia de Dios es esa misma matriz que es omnipresente y que nos influye a todos. Y todos estamos dentro de ella. Por eso siempre hago referencia a la magna presencia de Dios. Muy bien. Gracias por todo. Aquí dejamos. Nos vemos mañana. Gracias.